Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Vale? Voy a leer la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo hasta el 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora por tu infinito amor y misericordia. Y te rogamos, Dios mío, que tú abras el velo en esta hora, Señor, por tu palabra, y nos haga resplandecer la gloria de tu Hijo Jesucristo por el Evangelio, Señor. Alumbra nuestro entendimiento y ensancha la capacidad de comprensión de cada uno de nosotros, porque queremos ver tu rostro en esta noche, Señor. Capacítanos y dótanos, Dios mío, de esa capacidad sobrenatural por el Espíritu. Que la unción de Cristo se mueva por tu Espíritu en esta hora, Señor, y cada uno de nosotros seamos plenamente convencidos de tu voluntad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema, aunque hemos hablado del sentir del Espíritu, ¿vale? Y el otro día estuvimos hablando de lo que era la convicción de pecado. Hay que recobrar ese sentir del Espíritu. Y yo quiero, hasta donde Dios me dé, compartir el tema de lo que es la nueva creación, que ya he hablado varias veces, pero lo vamos a hacer un poquito desde otra óptica, que a nosotros nos llegue la verdad, la realidad de que esto no va de religión. Esto no va de religión. Esto va de algo que es más allá que una religión. Aun cuando veamos que pasan cosas entre nosotros, o vemos que una persona puede ser incluso sanada, o puede ser libertad de un demonio, o puede sentirse muy bien, ¿vale? Si no hay nuevo nacimiento, no hay caso. O sea, no podemos hablar del tema. No podemos tratar con Dios. Aquí el asunto tendremos entonces que involucrarnos de lleno a cogerle el rastro o a analizar de dónde viene todo este proceso de parte de Dios, por causa de que Dios al principio tenía comunión con Adán y con Eva, y en el momento que ellos comieron del árbol se trancó todo. O sea, vino la oscuridad a sus mentes y a sus corazones, a sus cuerpos, y Dios se desapareció. Entró la muerte. La muerte no es que una persona se queda sin inerte y ya no oye y ya se le para el corazón y la metemos en un féretro. Eso es lo que nosotros muchas veces entendemos como la muerte, pero eso no es la muerte. La muerte viene del griego thanatos, que significa cesamiento de vida. ¿Vale? Cesamiento de vida, thanatos, tanatorio. Dios se fue. Porque Dios es la vida. La vida está en Él. Entonces, todo el diseño y todo el plan de salvación que Dios ha diseñado para restaurar otra vez esa relación que tuvo una vez con Adán y con Eva, ¿vale? Tiene que tener una sustancia, o sea, tiene que tener un porqué y un para qué, y nosotros tenemos que entender toda la profundidad de eso, ¿vale? Y la solución, que evidentemente Dios la plasmó en la cruz, ¿vale?
está con volver a nacer de nuevo. O sea, literalmente una nueva creación. Cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿vale? Que Nicodemo era un principal entre los judíos y Nicodemo no era socialmente hablando o políticamente hablando o a manera de estatus y reputación. Nicodemo no era un boborón, era alguien que era de peso en la sociedad judía. Él viene a buscar a Jesús de noche, dice ahí, ¿vale? Él era un principal, pero vino de noche porque muchas veces el ser humano o el hombre cuando se quiere arrimar a Dios todavía tiene sus prejuicios, sus cosas y delante de la sociedad o de lo que quiera que sea todavía estamos guardando nuestra imagen, ¿vale? Cuando no nos acercamos a Dios abiertamente sin ningún tipo de impedimento es porque todavía hay algo en nosotros que quiere guardar su vieja imagen. Y Nicodemo se acercó como lo que era un judío, un fariseo, un principal, ¿vale? Y le dice a Jesús, sabemos, al parecer, se habían reunido entre los fariseos y estaban considerando, sabemos, ¿vale? Que has venido de Dios como maestro. Para que tú veas que el hombre, para que veamos nosotros que el hombre puede llegar a discernir algo de las cosas de Dios. Es como si se le reconoce a una persona como un maestro que enseña la palabra de Dios y una persona tiene capacidad de entender. Este es un maestro, ¿vale? Pero el asunto no va de que sepamos que hay gente que son maestros de la palabra o estén capacitados, ¿no? El asunto va más allá. El asunto va de que esto hay que nacer de Dios. Y entonces la cosa era más profunda. El nuevo pacto es un asunto de entrar en una nueva identidad y en una nueva creación. ¿Por qué yo vengo con esto? Porque hay gente que está en la congregación, puede estar en la congregación, pero no son nacidos de nuevo. Hay gente que está en las iglesias, se le llaman las iglesias, las congregaciones o las denominaciones, las comunidades, pero no son nacidos de nuevo, no saben lo que es la experiencia de nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, le dice dos cosas. Le dice, no puede ver el reino de Dios y no puede entrar al reino de Dios. O sea, los ojos del Espíritu están precintados y no puede ver las cosas de Dios. Todo el tiempo está con la mente natural y llega un momento que la mente natural no puede discernir. Dice la Biblia, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque le son locura. En este caso Jesús le está diciendo a Nicodemo una locura y Nicodemo a lo mejor no quiere ser grosero y le dice, pero ¿cómo puede el hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Para que ustedes veáis que hay cosas que Dios las habla con una naturalidad terrible y para Dios es lo más normal del mundo, mas sin embargo para el hombre, sin esa regeneración, sin ese nuevo nacimiento, le son locura. Entonces, Dios va a tratar muchas cosas con nosotros y no para de hablarnos. Estoy mirando los pelos. No vea. No para de hablarnos. Y nosotros muchas veces no entendemos a Dios en su lenguaje y en su expresión y en su línea con nosotros. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. Entonces, claro, la escritura es la que nos va revelando el trato de Dios con nosotros. A este pacto no se puede ingresar, mira, ni por una ceremonia, ni por una liturgia, ni por una circuncisión, ni por un bautismo. Si la persona no es nacida de nuevo, sigue siendo un pecador y es una vieja criatura. Ustedes saben que las religiones te bautizan para hacerte prosélito a su dogma, doctrina o su fe. Y el bautismo es una ceremonia que se practica. Pero yo quiero que tú te confrontes a ti mismo, cada hermano que me está escuchando, y los que me tengan que escuchar luego, se confronten a sí mismos y digan, yo he nacido de nuevo, yo he tenido esa experiencia que viene solo, única y exclusivamente de Dios, donde yo he sido transformado y tengo una nueva creación dentro de mí. Yo quiero que vayamos un momentito ahí mismo donde estamos en el Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 12
y 13. Juan 1, 12 y 13. El tema de la nueva creación es una pasada. O sea, la nueva creación es algo, ya te digo, nivel Adán. Pero en el postrer Adán, que es una versión insuperable. El postrer Adán se llama Jesucristo. Y Dios la ha puesto en la escena. Cuando hablamos de la nueva creación, estamos ya hablando que ese es el referente nuestro. Andar en esa nueva identidad, una nueva vida, una nueva identidad, una nueva creación. Todo, un nuevo domicilio, un nuevo padre, todo es nuevo. Pero nosotros muchas veces no nos comportamos como si andáramos en la nueva creación. Que es lo que os intento decir. Por falta de conocimiento y de identificación con esa identidad, que es la única que permanece y va a permanecer por toda la eternidad. La otra ha sido crucificada y no vale a los ojos de Dios. Por muchas cosas que haga, no impresionamos a Dios en nada. Juan 1, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, para que haya un nacimiento, primero tiene que haber ¿qué? Un engendramiento. Primero tiene que engendrar Dios al nuevo hijo que va a nacer. Jesús le dice a Nicodemo: lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando una persona nace de Dios, tiene el espíritu de Dios. Dios la ha engendrado. Entonces, antes de que una persona nazca de nuevo, tiene que haber ¿qué? Un engendramiento, dice ahí. Porque dice: los cuales, los que son hechos de Dios, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Para que una criatura venga a este mundo en la creación de Adán, tiene que mezclarse la voluntad de un varón con una hembra y juntarse y engendrarlo. ¿De acuerdo? Para que un hijo de Dios venga a este mundo, tiene que tener Dios la voluntad de sentarse y engendrarlo. ¿Para que después qué? Para que después esa creación o esa criatura nazca con el ADN de Dios. Entonces, cuando a nosotros se nos ministra la palabra, cuando a nosotros se nos predica el evangelio, Dios está metiendo la simiente, Dios está engendrándonos con la finalidad y el propósito y el deseo, porque es su voluntad de que nazcamos de nuevo. Nos mete nos mete esa simiente, ¿vale? Para volver a nacer de Dios. Vamos a ir un momentito a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuál es la semilla que Dios usa para engendrar? La semilla que Dios usa para engendrar hijos para Él. Porque Él tiene voluntad. Ahora yo le decía a Andrea, Claudia, a Josué, que Dios quiere tener más hijos, que Dios no se conforma. Quiere tener hijos. Hijos con su ADN. No quiere tener hijos en Adán, porque la voluntad de que los hijos nazcan en Adán, eso le pertenece al varón y a la hembra, y es voluntad de carne y de sangre. Los hijos de Dios son voluntad de Dios y los engendra en Cristo. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro. (1:23). Dice la Biblia: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
siendo, le está hablando al pueblo de Dios, claro, siendo renacido. ¿Qué significa renacido? Es volver a nacer. ¿Y cómo una persona puede volver a nacer? Por la palabra de Dios. Entonces, aquí el asunto va de que Dios tiene que hacer una creación nueva en cada uno de nosotros porque la vieja se le dañó hasta tal punto que no le vale. Tiene que hacerla de nuevo. Y nosotros muchas veces no llegamos a entender eso a profundidad o en la finalidad en la que Dios quiere que lo entendamos. Porque si Dios pudiera coger a ese hombre viejo y remodelarlo y hacerlo nuevo, pues lo hubiese hecho, pero su justicia se lo impide. Que es algo donde la iglesia tiene todavía mucha ignorancia, que no tiene experiencia o es inexperta en la palabra de justicia. Todo esto que nosotros vemos como el evangelio, todo el trazado de Dios, todo está basado en la justicia de Dios. La santidad de Dios le demanda que se haga justicia. Y la justicia, cuando interviene, entonces trae un veredicto: muerte. Por eso es que el hombre, cuando traspasa la ley de Dios, ya no puede seguir viviendo. Esa es la sentencia de Dios y es firme. Por eso cuando Adán pecó contra Dios, y oye esto, en el Edén, dice la Biblia que fue destituido de la gloria de Dios. Adán participaba de la gloria de Dios. Dicen los eruditos o las personas que se han dedicado a estudiar esto a más profundidad, porque Adán y Eva andaban desnudos, dice la palabra. Mas sin embargo, no se avergonzaban. Se cree que la gloria de Dios los envolvía. Adán y Eva no tenían una relación con Dios como nosotros la tenemos hoy, los unos con los otros, o como luego de Adán y Eva salir del Edén, que ya cuando Dios empieza a tratar con los patriarcas y empieza a tratar con los hombres, les tiene que hablar al oído Dios tiene que hablarle a los patriarcas del principio y a los profetas le hablaba al oído, que es lo que muchas veces a nosotros nos gustaría, escuchar a Dios en el oído. Pero cuando Adán estaba con Eva en el Edén, no le escuchaban con estos oídos físicos. Dios moraba dentro de su espíritu. Dios sopló aliento de vida en ellos y el hombre fue un alma viviente. Dios no tenía que hablarle así como nosotros, simplemente los dirigía y había una comunión íntima. Porque el hombre no había transgredido la voluntad de Dios y el hombre se mantenía todo el tiempo en torno al árbol de la vida. Y ahí estaba esa sustancia de Dios en ellos, esa luz inaccesible ahora para los hombres. En ese momento ellos tenían acceso a esa luz. Esa gloria los envolvía y ellos con Dios eran uno. Y Dios moraba en ellos, Dios no tenía que hablarles. Es como los pensamientos que tú tienes, muchas veces te dirigen, o los impulsos, pero tú no oyes una voz. Así se movía Dios dentro de ellos, pero cuando ellos quebrantan la voluntad de Dios, cuando ellos infringen y se dan a la tarea de comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí es cuando Dios tiene que salir y hay esa separación. La vida se va. Y si se va la vida, se va esa gloria que envuelve la vida de Dios y ellos quedan destituidos de la gloria de Dios. Cuando quedan destituidos de la gloria de Dios, el ser humano entra en una frecuencia donde ahora es dirigido por los sentidos de la carne y la concupiscencia de la carne, porque ya Dios se ha ido. Entonces esta carne ahora reacciona en otro orden, en el orden de la tiniebla y los impulsos al pecado. Eso fue lo que pasó en el Edén. Y ya el mismo que le hablaba de adentro y los dirigía, ahora empezó a hablarle desde afuera. Y cuando Adán, que ya estaba en pecado juntamente con Eva y se habían buscado una hoja de higuera, oye la voz de Dios, dice la Biblia que tiene miedo y se esconde. La misma voz, la misma persona que antes le hablaba desde adentro y tenía comunión y se gozaba, ahora lo oye desde afuera y tiene miedo. O sea, la reacción de los hombres cuando oyen la voz de Dios, tienen que sentir la vergüenza y la desnudez de su pecado como lo sintió Adán y se escondió, se puso una hoja de higuera y se escondió. Que eso es lo que está faltando en los días de hoy. Dios quiere tratar con la humanidad y la humanidad ha dejado que Satanás le selle la conciencia, se la cauterice de manera que el ser humano no tenga ninguna sensibilidad
ni a la vergüenza, ni al pudor, ni a nada que venga de parte de Dios. Pero la iglesia está perdiendo también eso. Y se supone que la nueva creación no se esconde de Dios. La nueva creación le mira a Dios a la cara porque tiene la misma imagen de Él. La nueva creación no tiene que fingir nada, no tiene que actuar, no tiene que justificar que es santa porque lo es. No tiene que hacer nada de lo que los hombres hacen. La nueva creación simplemente tiene vida, la vida que Dios le ha impartido. Y la nueva creación da a conocer la vida de Dios, porque porta en ella la gloria de Dios. La iglesia no se comporta así muchas veces, porque el comportamiento nuestro no está todavía definido, no está formado en la nueva creación. No tiene que actuar, en la nueva creación no tiene que actuar, no tiene que fingir, no tiene que ser hipócrita, no tiene que mentir. No tiene que guardar tu reputación delante de nada ni de nadie. Vive todo el tiempo en esa gloria delante de Dios. No te avergüenza porque estás continuamente siendo reconocido por Dios porque estás en Cristo. Eres aceptado en el amado. Eres santo, irreprochable y sin mancha. Estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Has sido bendecido con toda bendición espiritual. O sea, está continuamente en ese orden. Pero ese no es el comportamiento de nosotros muchas veces. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que tenemos que profundizar en esa nueva identidad. Si no profundizamos en la nueva creación, no hay crecimiento ni en la gracia ni en el conocimiento de Dios. Yo estuve aquí mirando unas cosas hoy. Bueno, esto lo llevo mirando toda la semana. Y hasta que nosotros no veamos esa creación en nosotros, nos enamoremos de ella, la busquemos, la anhelemos, la apasionemos, vivamos en ella, lo único que nos puede quedar es la religión. Pero muchas veces estamos perdiendo el tiempo, estamos faltos de capacidad, estamos muy cortos en muchas cosas y no sabemos, no hay en nosotros una dirección correcta, no hay una claridad. Nos está faltando esa directriz exacta, concreta, donde no hay duda, donde todo es certeza y plena seguridad, ¿vale? Nos está faltando eso. Vamos un momentito al libro de Génesis. Vamos a ver el proceso donde la creación de Adán se desconectó de Dios. Génesis 1:26. y 2:7. Dice en el 1:26, Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mira lo que dice en el 2:7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay otras versiones que dicen un alma viviente. De hecho, en 1 Corintios 15:45 allí lo dice. Entonces dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Que cuando el hombre estaba formado, pero Dios no había soplado todavía sobre él, el hombre no había sido un cadáver, ¿vale? Para que ustedes no suene tan mal, pero era un ser inerte, no había vida en él. Cuando Dios sopla sobre él, ¿qué dice que sopla? Sopla aliento de vida. Vamos un momentito a Génesis capítulo 9, versículo 4. Y vamos a ver un extracto de lo que Dios trata con Noé, para que veamos un momentito qué tiene que ver con el soplo de Dios, el aliento de Dios en la nariz del hombre, con lo que Dios empieza a enseñarle a los patriarcas, ¿vale? Desde el principio. Génesis capítulo 9.
versículo 4. Y también vamos ahí a Levítico 17:11. Génesis 9. Mira lo que dice allí. Versículo 4. Está dándole Dios las normas a Noé. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y ahora mira lo que dice el Levítico 17:11. Levítico 17:11. Al 14. Levítico 17, del 11 al 14, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de extranjero que moran entre vosotros, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, y cualquiera que la comiere será cortado. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Cuando Dios le sopla al ser Adán aliento, le da su aliento, ¿vale? Dios está metido, porque cuando Dios le sopla a Adán, Dios se mete dentro de Adán, porque Dios le da de su mismo espíritu, se mete dentro de Adán. ¿Y cómo nosotros lo vemos? Lo vemos en el elemento de la sangre. Por lo tanto, el alma viviente del hombre reside en la sangre. Dios con su soplo inyectó la sangre al cuerpo humano, porque en la sangre está la vida. Y la vida humana se sostiene por el elemento de la sangre que Dios la ha soplado de la vida. O sea, ahí en ese elemento de la sangre es donde Dios moraba con el hombre, y el hombre también tenía su identidad ahí, porque cuando Dios habla con Noé, le dice, cuando sacrifiquéis, dice, la vida de la carne y la sangre está. Levítico 17:11 dice, yo os le he dado para hacer expiación por vuestras almas. Cuando se derrama sangre, se está derramando el alma de un animal. Y cuando se derrama sangre de una persona, se está derramando el alma de la persona. Porque el alma mora en el elemento de la sangre. La sangre le da residencia al alma. Y eso es lo que pasó en la creación que nosotros hoy llamamos vieja, pero en entonces era nueva, la única que había. Adán recibiendo vida de parte de Dios. Entonces, el espíritu humano se instaló en el cuerpo en el elemento de la sangre. O sea que la sangre es el elemento de unión entre el hombre interior y el exterior. El hombre es cuerpo y alma, o sea, el hombre es cuerpo y alma y espíritu dentro. Y se rompió la unión con Dios que moraba dentro de Adán en el elemento de la sangre. Porque yo estoy intentando de traer todo este recorrido. Porque hay un elemento de unión, hay un elemento que es el nexo, donde antes no había esa rotura. Y ahí es donde entra el pecado. Y hay un elemento físico, que une el hombre externo con el interno. Y ahí algo se dañó. Mucha gente cree que esto es ficticio, que esto es una fábula, que el hombre cuando comió quiso decir otra cosa. El hombre comió literalmente de un fruto. Lo comió, ahí está escrito. Y ese fruto era el fruto que estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre come eso, ¿sabéis a dónde va literalmente ese alimento? Va a la sangre. Ese árbol era altamente tóxico y contaminante. Por eso que os prediqué y estuvimos hablando el otro día hace poco, lo hicimos de forma figurativa, pero prohibido de comer del árbol del bien y del mal. Pero si nos vamos a sus orígenes, hay una parte que es física. Entonces, cuando la sangre se afecta por el fruto prohibido,
que era extremadamente contaminante, entonces el hombre se afectó en su parte humana y espiritual. Y ahí es donde el hombre se enferma. Tú te haces hoy una analítica y sale todo. Si tienes algo, sale en la sangre. No puede, tiene que estar en la sangre. Cuando el hombre come del árbol, ahí ese fruto empieza a cambiar la genética del hombre. De manera de que el hombre se convierte en carne caída. Y el comportamiento del hombre ahora es diferente. Ya el hombre no camina como caminaba antes y empieza un proceso de muerte espiritual, judicial, moral y humana. Por eso es que nosotros empezamos a degenerarnos cuando llegamos a cierta edad. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se ha quedado dañado, ¿vale? Por el tema de la sangre. Cuando Dios habla de la sangre es que Él moraba literalmente ahí. Y eso se ha contaminado de manera de que Dios ya no puede morir. Dios ya no puede... Dios ya no puede... Dios ya no puede vivir dentro de Adán. Por eso es que ustedes muchas veces... O sea, por eso es que leemos que cuando el hombre peca es destituido de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ir cogiendo onda de todo esto. Cuando el hombre se le contamina ese elemento de la sangre, ¿vale? No sé si me veis porque aquí ha pasado algo. Vamos a ver. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, ¿no? ¿Todo bien? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado algo que no vemos a nadie. Vale. Te escucho, hermano Oscar. Vale, perfecto. Cuando el hombre... Esto para mí no es fácil porque no lo es. Pero estoy intentando de que entendamos en un orden literal que la transgresión tiene una parte moral, pero tiene otra parte humana. Por eso es que nosotros empezamos a morir desde el minuto 1, aunque el cuerpo va tirando, los bebés tienen... pero desde el minuto 1 ya tenemos un cuerpo de muerte. Se cree que Adán y Eva, aunque eran iguales que nosotros, evidentemente, y estaban desnudos, pero los envolvía una gloria porque ellos estaban destinados a vivir eternamente. Dios le dio la misma imagen de Cristo. La gloria de Dios los envolvía continuamente. Eran de su agrado. Eran de su aceptación. El hombre en la parte moral, Dios lo predestinó a depender de Dios. ¿Entendéis? A depender de Dios. Y a ser dependiente y no independiente. Y a ser hijo de Dios y no autónomo. Cuando el hombre entra, cuando esa sangre se contamina, el hombre se comporta diferente. El hombre se comporta independientemente de Dios. Ya quiere separación. ¿Por qué? Porque lo que le entra, que afecta a su cuerpo también, afecta a su moral, su mente, ¿vale? Y el hombre ahora es conocedor del bien y del mal. El bien y del mal, hay algo que ese elemento, ese árbol tiene, que si tú eres conocedor del bien y del mal, se te exige la responsabilidad que seas como un juez. Tienes que ser capaz de administrar la justicia. Y el hombre no está preparado porque Dios le dijo, el día que tú comas de ahí, tú mueres. Y os voy a decir una cosa. Cuando Adán escuchó de la boca de Dios que si comía de ese árbol moría, Adán no tenía todavía conciencia ni profundidad de lo que Dios le estaba hablando, porque Adán no sabía lo que era la muerte. Adán no sabía lo que era morir. Porque siempre había estado viviendo. Y no sabía lo que era estar separado de Dios.
y no hizo hincapié en la advertencia, porque muchos dicen, no, desde el principio está la ley. No, la ley no está desde el principio. Está la advertencia de parte de Dios como un padre con un hijo, pero no es la ley. La ley vino con Moisés para reflejarle al hombre que era pecador. Porque dice la Biblia en el capítulo 5 de Romanos que aunque no había ley, de todas formas, desde Adán hasta Moisés había muerte, porque cuando entra el pecado, trae muerte. O sea, Dios se tiene que separar del hombre. Ahora el hombre espiritualmente está muerto a los ojos de Dios. Empieza a morir porque ha sido expulsado del Edén y entonces es expulsado de la gloria de Dios. Y cuando este cuerpo se queda sin la gloria de Dios, empieza a morir desde el minuto 1. Tú ves que un bebé nace, pues desde el minuto 1 que ha nacido, ya empieza a morir. Tú dices, ¿eso cómo va a ser? Métete en el espíritu que Dios te lo revela. Por causa de que la sangre trae la contaminación de esa reverdía hacia Dios. Vamos un momentito al Salmo. Al Salmo 51.5. El orden fue que se corrompió la sangre. Después empieza a corromperse el cuerpo y el alma y el espíritu. Y el pecado que no ocupa ni masa, ni lugar, ni volumen, ni lugar, lo empezamos a heredar por la sangre. Salmo 51, versículo 5. Hay alguien que me ha querido conectar en directo en YouTube, pero no sé por qué no he podido entrar, o no, es que no entiendo, porque ahí hoy se nos ha añadido alguien que o conocemos, pero tiene un nombre de pila o algo, ¿vale? Y me ha entrado una especie de invitación, pero no domino bien todavía la materia esta. Lo siento, de verdad, ojalá Dios nos dé más capacidad. Pero nosotros somos de la senda antigua. Muchas veces me quiero preparar un bosquejo en ordenador y al final acabo agobiándome y lo tengo que escribir a mano. Salmo 51.5. ¿Estáis allí? Este es David. Amén. Este es David hablando del arrepentimiento que tuvo de su pecado. Y dice en el versículo 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, que su madre cuando ya lo concibió, ¿vale? Mira lo que dice ahí. No dice que él estaba en pecado, sino que su madre estaba en pecado cuando lo concibió él. ¿Y cómo es posible? Porque es una herencia, humanamente hablando, que se transmite los unos a los otros por la sangre. Esa herencia de Adán viene por la sangre. Porque en la sangre está la vida. Y la vida se dañó cuando entró ese fruto prohibido. De hecho, ustedes sabéis que muchas enfermedades que tienen orden hereditario se traspasan de generación en generación por la sangre. Y hay otro tipo de pecado que por causa de la desobediencia a Dios, en el orden moral, se traspasan de los padres a los hijos por el quebrantamiento del mandamiento. Eso todo lo rompe Cristo cuando viene. Y ya tenéis que ir cogiendo conciencia de todo esto, que por qué Cristo tiene que derramar su sangre, porque es sangre por sangre. Es una sangre sin contaminación la que tiene que derramarse delante de Dios para que Dios nos acepte delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestra sangre se ha contaminado. Y es su sangre por la nuestra. Cuando Cristo derrama su sangre, la derrama por nosotros. Y Dios la toma como si fuera nuestra. ¿Vale? O el lugar nuestro. Pero es una sangre que Dios tiene que aceptar porque es una sangre que no ha comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, por eso es que Cristo se comportaba como se comportó. O sea, siempre se mantuvo dependiente del Padre. Nunca fue autónomo. Nunca fue independiente. Tú no ves que en ti, de vez en cuando y de cuando en vez, hay expresiones, actitudes, conductas que son independientes, que hablas independientemente de lo que pueda pensar Dios o de lo que pueda pensar
tu cónyuge, tu marido, tu mujer o de lo que pueda pensar tu hermano. Y cuando te expresa dice, esto es lo que hay, yo soy así. Y se ha acabado. Y cuando rechinamos y soltamos verdaderamente eso no es eso no es de la nueva creación. Eso es la vieja que todavía está salpicando todavía de su sustancia. Y eso no ese comportamiento evidentemente no es agradable a Dios. Por eso es que Cristo ha tenido que vivir una vida perfecta, porque la vida de Cristo es la que computa delante de Dios por la nuestra. Y es la que a Dios le huele, le es agradable a Dios. Estamos entendiendo por qué se transmite físicamente el pecado por la sangre. Vamos un momentito a Romanos capítulo 5. El tiempo avanza. Vamos a Romanos y ahora vamos a ir a Génesis. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo voy a repetir porque no es un trabalengua, es una verdad establecida. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Dios, o sea, Adán abrió la puerta al pecado y su sangre se contaminó en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado entró la muerte, o sea, entró la muerte en lugar de Dios. Ahora dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora Adán, cuando engendra, te transmite esa naturaleza caída y desde el minuto 1 tú empiezas a morir. ¿Vale? Y desde el minuto 1 el comportamiento en que dice que los niños son inocentes, claro está, son inocentes. Dicho sea de paso, cada vez menos. Aunque algunos hermanos, cuando me escuchan decir esas cosas, como que se descuadra un poquito, pero porque la maldad ha ido corriendo y para todos lados y también está afectando a nuestros niños, entonces cada vez menos. Y por eso es que tú ves un bebé gritar y rechinar de una forma que tú dices, pero ¿y qué le pasa a este? Y con un orgullo, con una soberbia, tú dices, ¿esto qué es lo que es? Eso es eso. Soberbia. Y tú dices, esto no puede ser. Sí. Eso está injertado en la sangre. Ya del tirón trae la reverdía. Entonces, tarden más o tarden menos, esas criaturas acaban transgrediendo la ley. Si no, dile tú, no, esto no. En el momento que tú le dices, no, esto no, y le señalas, para allá va del tirón. Porque nuestra naturaleza está diseñada en pecado para transgredir la ley. Si nos acordaron cuando nosotros hablábamos de la finalidad de la ley, que fue añadida por las transgresiones para que nosotros veamos que pecamos contra Dios, pero el famoso ejemplo de cuando tú has pasado por un lugar donde han pintado una reja, una ventana, un de esto y pone no tocar, ojo que pinta, ojo que mancha, no tocar. ¿Vale? Y tú cuando lees eso, algo se te mete por dentro y si te viene un deseo incontenible de tocar. Y de hecho va y toca. Va y toca. Y se te llena el dedo de pintura. ¿Por qué? Porque eso denota que en nosotros está eso injertado en la naturaleza caída. Ahora, vamos un momentito a Génesis capítulo 4, capítulo 1, versículo. Génesis 1. Génesis 1. Esto espérate que no me cuadra bien. Vamos a ver. Génesis 1 no es Génesis 3. Perdón. Génesis 3. Génesis 3, 4.
Voy a leer desde el 1. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mira a Satanás, que no es omnisciente ni tiene capacidad, a lo mejor como muchas veces nosotros lo creemos. Él sabía que de alguna forma ese árbol tenía que estar puesto allí porque él ya había desestabilizado y cuestionado la honra de Dios y la soberanía de Dios y la autoridad de Dios. Y entonces en la nueva creación él sabía que eso tenía que estar allí sí o sí para probar al hombre a ver si iba a ser igual de obediente, ¿vale? O iba a tener la misma capacidad que él tuvo o no. Porque entonces Dios no puede demostrarle a Satanás que puede poner a alguien en su lugar en la tierra y que lo haga entonces bien. Y dice, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Él se está inventando eso, él no sabe lo que Dios le ha dicho. Él está intuyendo, porque él sabía de alguna forma que Dios de alguna forma iba a prohibir eso, porque eso en cierto modo iba a crear en ellos rebeldía y entonces iban a caer la misma naturaleza que Satanás estaba. Y le pregunta, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Mira, por eso dice que era más astuta. ¿Tú has visto a alguien astuto alguna vez? La astucia es una obra de la carne. Y la astucia es una habilidad que tiene Satanás. Y muchas veces esas cositas están impregnadas en nosotros. Y él le está diciendo una mentira porque él no tiene ni idea de dónde está el árbol. Y le está tocando un poco la mentira para que aparezca la verdad, que es lo que él quiere saber, porque él no tiene conocimiento de eso. Yo me acuerdo que andaba con un hermano en la fe. Imagínate esto, ¿eh? Con un hermano en la fe, que yo era nuevo en el evangelio, y me decía, ¿tú sabes que diciendo mentiras se sacan verdades? Y yo digo, ¿cómo? Sí, sí. O sea, me enseñaba su triquiñuela a un nuevo convertido, ¿sabes? Dice, mira, si yo quiero saber, estábamos en un bar, si yo quiero saber si los donuts esos están caducados o no, porque no me está dando buena pinta, le dice, oye, perdona, esos donuts que están caducados, me dice el hombre, no, caducados no están, son de fecha. Ah, vale. ¿Ves? Dice, ya le he sacado la verdad. Y se trabajaba toda esa simulación. Y os digo un creyente porque os digo la verdad, era un creyente. El enemigo trabaja muchas veces así, no tenía ni idea dónde estaba ese árbol. Y le dice, con que Dios ha dicho que no coméis todo árbol, dice, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, mira cómo le dice dónde está, en medio. El huerto tendría que ser grande, muy grande. Dice, en medio del huerto, de ese no podemos, dice, del fruto, dice, Dios nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Se ha también hablado mucha historia de que ahí Eva está hablando más de la cuenta porque ha dicho no le tocaréis y Dios le dijo a Adán no comáis, pero tocadle no. Eso es una película que se han montado y ese árbol era totalmente contaminante. Eso lo que añade todavía es más información de lo que Dios le dijo a Adán. Evidentemente cuando tú no te tienes que acercar a algo porque es malo, se trata de que no coma, no toque, no lo mire, no te arrime por allí, ni aparezca. Eso es lo que Dios le dijo. Mas sin embargo, el enemigo cuando ya conoce la ubicación del árbol, entonces le empieza a tirar a ellos esta verdad. No moriréis. Perdón, esta mentira le dice, no moriréis. Ellos no sabían lo que era morir. Está reduciéndole importancia a la advertencia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no le damos tanta importancia a las cosas que decimos, que hablamos, las decisiones que tomamos, porque creemos que no van a tener la repercusión y la relevancia que la palabra de Dios enseña y establece para guiar nuestras vidas? Y le dice Satanás, no morirá. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas, como he dicho antes, que a ti no te parecen que sean tan malas? Yo estoy cansado de tratar con gente que me dice, pero es que yo tampoco lo veo mal. Pero es que tú estás comiendo, tu mente está llena, tus pensamientos de algo que está mezclado el bien con el mal.
de ahí no puedes comer. Es que tú todavía no conoces lo que es un modelo de vida donde todo lo que tú vas a recibir está bien y es bueno. No existe el mal, porque es el árbol de la vida. Pero nosotros tenemos en nuestra mente cosas buenas y cosas malas, y como no vemos tanto el mal, vemos cosas buenas, creemos que es el árbol de la vida o que estamos siendo dirigidos por Dios. Pues no, en el árbol del conocimiento del bien y del mal está el bien también. Y ese bien muchas veces que a nosotros nos desvía. Y Eva empezó a dejarse de llevar por eso. Y Satanás le dice, no mueres, te lo digo yo que no te mueres. Es que Eva no tenía ni idea de lo que significaba la muerte. Y muchos de nosotros todavía, yo creo que tampoco tenemos noción. La muerte real es separación de Dios. Porque muchas veces estamos hechos incluso a vivir separados de Dios. Como yo tuve que hablar con unos hermanos un tiempo atrás y con otros hace muchos años. Tenemos el espíritu contristado y nos hemos hecho ese contristamiento. No vamos a donde Él, como yo explicaba la semana pasada. Y Dios mío, esta tristeza, ¿de dónde viene? Si el espíritu se ha entristecido es porque te quiere llevar al arrepentimiento porque algo está haciendo mal. Y ese verdadero arrepentimiento que dice la Biblia, del cual no hay que arrepentirse. Ahora, el arrepentimiento que es conforme al mundo, entonces provoca en ti una muerte, o sea, te separa de Dios porque tú ahora quieres ser como el mundo y no puedes ser como el mundo. Y tú te sientes muerto. La muerte real es estar separado de Dios. La muerte real es no hacer la voluntad de Dios. La muerte real es vivir conforme a mi pensamiento, conforme a yo creo, conforme yo pienso. Esa es la muerte real. Esa es la muerte real. Y te confunde muchas veces. Eva quedó convencida por la astucia de Satanás y la embaucó, la enredó de tal manera que le dijo dónde estaba el árbol. Satanás estaba buscando información con mentiras y él sabía que la ciencia del mal ya había entrado, pero no conocía su ubicación. En medio del huerto, estaba en medio del huerto que simboliza la equidad, la justicia, que solo le pertenece a Dios. Por eso cuando dice, no le tocaréis ni comeréis porque es tóxico, Dios le dijo. ¿Y qué pasa? Los ubicaría como jueces, escrito yo aquí, en la parte moral y en la parte humana, porque entraría esa infección bacteriana. Cuando Satanás le dice a Eva, no, tú no vas a morir, lo que va a pasar es lo siguiente, te dice que es lo que no te mueres, sino que Dios sabe que el día que tú comas de él, vaya a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es que eso fue lo que pasó. Eso fue una media verdad. Cuando tú eres conocedor del bien y del mal, tú ahora eres juez. Porque el único que conoce el bien y el mal y está capacitado para dominar esos aspectos es el juez. Por eso es que el hombre, tú lo ves en su naturaleza caída y lo único que hace es juzgar. El hombre juzga por naturaleza. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo infectado, literalmente, por ese veneno que Satanás le metió del orgullo. Orgullo significa me separo de Dios y yo soy independiente de Dios. En mi orgullo. Y Dios dijo, pues ahora juzga tú. Yo me voy. Y el hombre no tiene capacidad de ser un juez. Para ser juez hay que ser inmune. Hay que estar limpio. Ustedes saben que los jueces de la tierra llevan una especie de toca. Una cosa que le ponen. Y ahora todos los que tratan delante de ellos en un juicio, ya sea el fiscal o ya sea el abogado, se tiene que poner esa toca. ¿Sabéis eso? Todo eso es un protocolo de simbología a sombra y figura de que él es inmaculado, él es puro, él es inmune. Y entonces todos los demás se tienen que cubrir para tratar con el juez. Y cuando hay un rollo o un caso donde un juez ha cometido una falta y hay que juzgarlo, primero hay que hacerle un protocolo y una ceremonia de inmunizarlo. Eso lo tuvieron que hacer al juez Garzón aquí en España hace muchos años. Lo tuvieron que desinmunizar para poder sentarlo en el banquillo de los acusados, porque a todos los efectos él es puro. Claro, todo es un protocolo que aquí se hace, pero ¿de dónde han aprendido los hombres eso? Todo viene de Dios. El único que tiene la capacidad de juzgar, que es puro, que es inmune, que es sin pecado, es Dios. Por eso el hombre ha comido de eso y el hombre ahora no puede
parar de juzgar. No puede parar de... Mira, el hombre en su naturaleza caída, como tiene orgullo, tiene el veneno del orgullo, y eso ha afectado no solamente la parte moral, como hemos explicado, también la humana, pero también la moral. Entonces ahora es que se le exige justicia y el hombre no puede ser justo. Y ahora anda en una mentira donde él se justifica a sí mismo y condena a todo el mundo. Porque ya la naturaleza del hombre es que es esconderse de esa realidad de Dios, ¿vale? Y ya es hereditario de la naturaleza pecaminosa, aunque el hombre no sabe que la muerte era la consecuencia del pecado, que es y viene por la contaminación de la sangre. Es desobediente por naturaleza. Gálatas 3:19 habla de que Dios introduce la ley a través de Moisés, y cuando trae la ley es el espejo de la justicia de Dios, donde el hombre se refleja en su transgresión y sabe que es pecador y delante de Dios merece la muerte. Hasta que no vino Moisés, no empezaron los hombres a entender que eran transgresores. Porque Moisés viene con el espejo y le dice, mírate aquí. Y el hombre por primera vez, Dios empieza a inculparlo de pecado con su propia conciencia, y el hombre por primera vez, cuando vino Moisés, por eso es que era necesario ver la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, empezó a ver su rostro real. Y eso para después llevarlo a juicio, y en el juicio se le da la oferta de que Cristo muera por él para que no pierda su alma. ¿Qué es lo que yo quiero intentar de compartir en este día? Que en nosotros todavía hay mucha sustancia de esa vieja creación. Que la nueva criatura no se mueve ni va a crecer porque tenemos todavía mucho ritualismo. O sea, por eso es que Jesús le dijo a ese Nicodemo, Nicodemo, te voy a decir una cosa, esto no es cuestión de mucho rito, porque los judíos, si practicaban algo, era el rito.